Imagina una ciudad que se vende como pura alegría. Flamenco, naranjos, Semana Santa y tapas al atardecer junto al río. Sevilla, una de las ciudades más visitadas de España. Ahora imagina que bajo cada plaza bonita para hacerte una foto, hay una capa de fuego, sangre y venganza que ningún folleto turístico te va a contar. Hoy te cuento 10 secretos espeluznantes de Sevilla que no vas a escuchar de boca de ningún guía con sombrilla. No busco asustarte por asustar. Busco contarte la historia real de una ciudad que aprendió a convertir su propio horror en arte, en leyenda y al final en turismo. Y el puesto número 1 te va a enseñar la frase que un hombre mandó grabar en su propia tumba para que todo el que entrara en la iglesia le pisara la cabeza. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete al canal Buscador de lo Místico antes de seguir. Después de este vídeo no volverás a mirar un callejón de Sevilla de la misma manera. Empezamos. Puesto número 10. La calle de la muerte. En pleno barrio de Santa Cruz, entre fachadas blancas y macetas de geranios, sale de la plaza de Doña Elvira, una callejuela estrecha que hoy se llama Calle Susona. Los turistas la fotografían por lo bonita que es. Casi ninguno se fija en un pequeño azulejo colocado sobre una puerta que muestra una calavera. Ese azulejo recuerda algo que, durante más de un siglo, no fue un dibujo, sino un cráneo humano de verdad, colgado ahí mismo, pudriéndose al sol. Corría el año 1481. Susana Bensusson, conocida en la ciudad como la Fermosa Fembra por su extraordinaria belleza, era hija de Diego Susson, un rico banquero judeoconverso de Sevilla. Susana mantenía en secreto relaciones con un joven noble cristiano, algo que su familia nunca habría aprobado. Una noche, escondida en su propia casa, escuchó por accidente algo que no debía oír. Su padre, junto a otros mercaderes y funcionarios poderosos de la ciudad, estaba organizando una conjura armada contra las autoridades cristianas de Sevilla. Aterrada ante la idea de que su amante pudiera morir en la revuelta, Susana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Avisó a su amado del plan. La noticia llegó rápido a oídos del asistente real de la ciudad, Diego de Merlo, que organizó una redada en cuestión de horas. Los conspiradores, incluido el propio Diego Susson, fueron detenidos, juzgados y ejecutados públicamente en la horca de Tablada. Según algunas crónicas de la época, la investigación posterior del Santo Oficio, recién instalado en la ciudad, se cobró todavía más vidas entre la comunidad conversa sevillana. Susana quedó completamente sola. Su comunidad la rechazó por traicionar a su propio padre. Su amante, según cuenta la tradición, se alejó de ella horrorizado por su falta de lealtad hacia los suyos. Se dice que entró desesperada en la catedral pidiendo el bautismo, se convirtió al cristianismo y, por consejo del propio arzobispo, ingresó en un convento de clausura. Ahí es donde la historia documentada termina y empieza la leyenda que Sevilla ha repetido durante generaciones. Según la tradición oral, en su testamento Susana dejó escrita una última voluntad, casi un castigo que se impuso a sí misma, que separaran su cabeza de su cuerpo al morir y la colgaran de un clavo sobre la puerta de la casa donde había vivido, para que sirva de ejemplo a las jóvenes y en testimonio de mi desdicha. Así se hizo. La calavera permaneció expuesta detrás de una reja, según testigos de la época, hasta bien entrado el año 1600, dando a la callejuela su nombre original, Calle de la Muerte. En 1835 se sustituyó por un azulejo y la calle pasó a llamarse, con más suavidad, Calle Susona. Guías oficiales de la ciudad reconocen hoy algo interesante sobre esta historia: la existencia de Diego Susson y la conspiración de 1481 están perfectamente documentadas en crónicas y en archivos de la Inquisición. El romance con el caballero cristiano y el macabro episodio de la calavera expuesta, en cambio, llevan el sello añadido de la tradición romántica del siglo XIX, aunque se apoyan en la presencia real de un cráneo que, según vecinos de generaciones sucesivas, ocupó ese hueco en la pared durante décadas. Escribe en los comentarios con una sola palabra: ¿sabías que detrás de esa calle tan fotografiada había una calavera de verdad? El siguiente puesto de la lista no habla de una sola traición. Habla de una tarde entera de 1391
en la que la ciudad entera se volvió contra su propio barrio judío. Puesto número 9. El pogromo que empezó en Sevilla y arrasó España entera. El barrio de Santa Cruz, con sus plazas floridas y sus restaurantes de tapas, ocupa hoy el solar de lo que fue durante siglos la judería de Sevilla, una de las comunidades hebreas más grandes de toda la península. Pocos turistas que se sientan a comer allí saben que ese mismo barrio fue el punto de partida de una de las oleadas de violencia antijudía más brutales de toda la historia medieval de España. En el verano de 1391, el arcediano de Écija, Ferran Martínez, llevaba años predicando sermones incendiarios contra la comunidad judía de Sevilla, ignorando repetidas órdenes reales de moderar su discurso. El 6 de junio de ese año, sus palabras encontraron por fin un público dispuesto a actuar. Una multitud enfurecida asaltó la judería sevillana, incendiando sinagogas, saqueando casas y asesinando a sus habitantes sin distinción de edad ni sexo. Se calcula que en aquellas jornadas murieron alrededor de 4.000 personas solo en Sevilla, aunque algunas fuentes hablan de cifras todavía mayores. Lo que hizo especialmente devastador este episodio no fue únicamente su brutalidad, sino su capacidad de contagio. En cuestión de semanas, el mismo patrón de violencia se repitió en Córdoba, Toledo, Valencia, Barcelona y decenas de ciudades más, en lo que los historiadores consideran hoy la oleada de pogromos más extensa de la España medieval. Sevilla no fue una víctima aislada de una tendencia general. Fue, según coinciden numerosos cronistas de la época, la chispa que encendió toda la mecha. Las autoridades reales, sorprendidas por la magnitud de la revuelta, apenas pudieron reaccionar. Muchos de los supervivientes judíos, puestos ante la disyuntiva entre la conversión forzada al cristianismo o la muerte, optaron por el bautismo. Nacía así una nueva categoría social, la de los conversos o cristianos nuevos, cuya lealtad religiosa sería sospechada y perseguida durante generaciones, hasta desembocar 90 años después en la creación de la propia Inquisición española. Precisamente en esta misma ciudad, resulta revelador que la conspiración de Diego Susón, padre de la Susona de la que hablábamos en el puesto anterior, tuviera lugar apenas 90 años después de este pogromo, protagonizada precisamente por descendientes de aquellos judíos convertidos a la fuerza en 1391. La violencia de un verano siguió determinando destinos familiares casi un siglo más tarde. Hoy, caminando por las calles del barrio de Santa Cruz, encontrarás placas dedicadas a la memoria de la judería, un pequeño centro de interpretación dedicado a la Sevilla sefardí, y en los nombres de algunas calles, ecos de aquella comunidad desaparecida. Lo que no encontrarás en la mayoría de los recorridos turísticos habituales es una mención clara al hecho de que este barrio, hoy sinónimo de tapas y flamenco para el visitante extranjero, fue escenario de una de las matanzas más importantes de la Edad Media española y el punto de partida de una tragedia que se extendió por todo el país en cuestión de semanas. Una guía local, especializada en rutas por la judería sevillana, suele resumir la paradoja de este barrio con una sola frase: caminas por encima de una comunidad entera que un día simplemente dejó de existir y nadie te lo cuenta mientras te tomas una copa de vino en la terraza. El siguiente puesto de la lista no es un barrio entero, es una única torre junto al río, que durante siglos sirvió de prisión a quienes la ciudad prefería mantener bien encerrados. Puesto número 8, la Torre del Oro y la cadena que ardió en el río. Miles de turistas se fotografían cada día junto a la Torre del Oro, la torre almohade de 12 lados que brilla junto al Guadalquivir, hoy sede de un pequeño museo naval. Pocos de ellos conocen la escena de guerra y fuego que convirtió esta torre en un símbolo de resistencia, ni las décadas en que sus muros sirvieron de algo bastante menos turístico que un mirador, una prisión. La torre se levantó en torno a 1220, bajo dominio almohade, como parte del sistema defensivo que protegía Sevilla desde el río. Su función original era tan ingeniosa como brutal en su propósito. Desde la Torre del Oro partía una gruesa cadena de hierro que cruzaba todo el Guadalquivir hasta una torre gemela en la orilla de Triana, hoy desaparecida. Cualquier barco enemigo que intentara remontar el río hacia la ciudad quedaba literalmente atrapado, incapaz de avanzar ni de retroceder,
a merced de quienes defendían las murallas. Esa cadena tuvo su momento decisivo durante el asedio cristiano de 1248, cuando las tropas de Fernando III el Santo sitiaron Sevilla en la fase final de la conquista de la ciudad. El almirante castellano Ramón Bonifaz consiguió romper la cadena que protegía el paso del río, permitiendo que la flota cristiana cortara el suministro de la ciudad desde el Guadalquivir. El asedio terminó meses después con la rendición de Sevilla, en gran parte gracias a aquella maniobra naval que dejó a la ciudad aislada de su propio río. El origen del nombre de la torre sigue generando debate incluso hoy. Unos historiadores sostienen que viene de los reflejos dorados que producían los azulejos vidriados que en su día cubrían la fachada. Otros aseguran que el nombre nació después, cuando la torre empezó a usarse como almacén del oro y la plata que llegaba de América a través de la cercana casa de contratación, convirtiéndola durante siglos en uno de los edificios más celosamente vigilados de toda España, con guardias armados día y noche protegiendo la riqueza de un imperio entero encerrada tras sus muros. Menos conocida es la etapa en la que la torre sirvió como prisión, alojando a lo largo de distintos periodos de su larga historia a prisioneros que la ciudad prefería mantener aislados, lejos de las cárceles convencionales del centro urbano. Su ubicación junto al agua, de acceso controlado y fácil vigilancia, la convertía en un lugar prácticamente imposible de abandonar sin ayuda desde el exterior. Un guía del Museo Naval que ocupa hoy la torre suele señalar a los visitantes un detalle que casi nadie nota al entrar. Los muros, de casi 2 metros de grosor en su base, no se construyeron para ser bonitos, sino para resistir un asedio prolongado. Lo que hoy fotografiamos como una postal dorada junto al río fue, durante gran parte de su historia, una máquina de guerra diseñada para atrapar barcos enemigos y ahogar, literalmente, cualquier intento de tomar la ciudad por el agua. El siguiente puesto de la lista no tiene que ver con oro ni con cadenas. Tiene que ver con miles de mujeres que, generación tras generación, enfermaron y murieron fabricando algo que hoy asociamos con el glamour del cine español. Puesto número 7. La Real Fábrica de Tabacos. Miles de estudiantes entran cada día en el imponente edificio dieciochesco que hoy alberga el rectorado de la Universidad de Sevilla, sin saber que caminan por los mismos pasillos donde, durante casi 2 siglos, miles de mujeres trabajaron enfermas, mal pagadas y respirando polvo de tabaco desde el amanecer hasta la noche. Este edificio inspiró, además, uno de los personajes más famosos de la ópera universal, aunque la realidad detrás del mito resultó bastante menos romántica que la ficción. La Real Fábrica de Tabacos se construyó a lo largo del siglo XVIII como el mayor edificio industrial de toda España y uno de los más grandes de Europa en su momento, rodeado de un foso defensivo pensado para proteger uno de los negocios más rentables de la corona, el monopolio del tabaco americano. Con el paso de las décadas, la mano de obra masculina fue sustituida casi por completo por mujeres, las llamadas cigarreras, contratadas porque resultaban considerablemente más baratas que los hombres para el mismo trabajo. Las condiciones dentro de la fábrica eran duras incluso para los estándares de la época. Las cigarreras trabajaban largas jornadas enrollando tabaco a mano, respirando constantemente el polvo fino que desprendía la hoja seca, en salas mal ventiladas y abarrotadas de trabajadoras. No era infrecuente que llevaran a sus hijos pequeños consigo al trabajo, ante la falta de alternativas de cuidado infantil, exponiendo también a los niños al mismo ambiente cargado de polvo de tabaco durante horas. Los problemas respiratorios, entre ellos la tuberculosis, eran una amenaza constante en un edificio donde trabajaban a la vez varios miles de mujeres. Fue precisamente este ambiente, mezcla de dureza laboral y fama de carácter fuerte y desafiante entre las cigarreras sevillanas, el que inspiró al escritor francés Prosper Mérimée para crear el personaje de Carmen, la cigarrera protagonista de su novela homónima, publicada en 1845. Pocos años después, el compositor Georges Bizet convertiría esa historia en una de las óperas más representadas del mundo, presentando a las cigarreras sevillanas ante el público internacional como símbolo de pasión, libertad y peligro. La realidad detrás de esa imagen romántica era mucho más prosaica. Mujeres agotadas, mal remuneradas,
muchas de ellas enfermas, sosteniendo con su trabajo una industria que generaba fortunas para la corona, sin que ese dinero llegara jamás a sus propios bolsillos. Las cigarreras, sin embargo, no fueron sumisas. Protagonizaron a lo largo del siglo XIX varias huelgas y protestas, exigiendo mejores condiciones salariales y laborales en un momento en que el movimiento obrero organizado apenas empezaba a dar sus primeros pasos en España. Su fama de mujeres de carácter fuerte, que la literatura convirtió en estereotipo exótico, tenía en realidad una base muy concreta. Eran de las pocas trabajadoras españolas de su época, capaces de organizarse colectivamente para reclamar derechos. Una profesora que imparte clases hoy en el antiguo edificio de la fábrica reconoce que muchos de sus alumnos desconocen por completo esta historia. Pasan 5 años estudiando entre estos muros, dice, sin saber que generaciones enteras de mujeres perdieron la salud fabricando cigarros en las mismas aulas donde ellos ahora toman apuntes, protegidos por ventanas que, en su día, apenas dejaban entrar aire limpio. El siguiente puesto de la lista nos lleva a un edificio mucho menos glamuroso, en el barrio de Triana, donde durante siglo y medio se decidió quién en Sevilla merecía vivir y quién debía arder. Puesto número 6. El Castillo de San Jorge. En el barrio de Triana, junto al mercado que hoy vende pescado fresco y aceitunas a los turistas, un pequeño centro de interpretación gratuito ocupa los cimientos de una fortaleza que durante siglo y medio fue el edificio más temido de toda Sevilla. Bajo el suelo del mercado, todavía visibles, se conservan los restos del Castillo de San Jorge, sede del Tribunal de la Santa Inquisición. Fue precisamente en Sevilla, en el año 1480, donde los reyes católicos establecieron el primer tribunal de la Inquisición española, apenas 2 años después de fundar oficialmente la institución. El 6 de febrero de 1481 se celebró el primer auto de fe de la nueva Inquisición, en el que fueron quemadas vivas 6 personas. Fue el pistoletazo de salida de una maquinaria que, solo en Sevilla, quemaría a más de 1000 personas y obligaría a abjurar a unas 20.000 más en sus primeras 4 décadas de funcionamiento. El tribunal se trasladó al Castillo de San Jorge cuando sus instalaciones originales resultaron insuficientes para tanta actividad. La fortaleza, construida sobre los restos de una antigua alcazabe árabe, contaba con 26 celdas dotadas de todas las comodidades propias de la institución, cadenas, instrumentos de tortura y un aislamiento casi total del resto de la ciudad, separado por el propio río Guadalquivir. Los presos que salían de allí lo hacían vestidos con el sanbenito, la túnica amarilla que marcaba públicamente a los acusados de herejía, y cruzaban el río por el desaparecido puente de barcas hasta llegar a la plaza de San Francisco, donde los inquisidores dictaban sentencia. Quienes eran condenados a morir en la hoguera no eran ejecutados en el propio castillo, sino conducidos hasta el quemadero, un paraje habilitado específicamente para las ejecuciones en el Prado de San Sebastián, extramuros de la ciudad. Allí se levantaban las llamadas 4 estatuas de los profetas, figuras huecas de yeso, en las que se introducía a los condenados más obstinados para que murieran lentamente, envueltos en fuego y humo, dentro de su propia efigie de piedra. El recorrido completo, desde la celda hasta la hoguera, se convirtió con el tiempo en un ritual público que atraía a multitudes enteras de la ciudad, ansiosas por presenciar el espectáculo del castigo divino en la tierra. El tribunal ocupó el castillo hasta 1626, año en que una fuerte riada dañó tan gravemente el edificio que obligó a su abandono definitivo como sede inquisitorial. Con el paso de los siglos, la fortaleza quedó reducida a escombros, prácticamente olvidada bajo las calles de Triana, hasta que las excavaciones para construir el actual mercado sacaron a la luz sus cimientos originales, hoy convertidos en un espacio museístico gratuito bajo el propio mercado, donde los visitantes pueden caminar entre restos arqueológicos que llevan siglos enterrados sin que casi nadie los recordara. Jesusa, historiadora vinculada al Centro de Interpretación del Castillo, explica que lo más inquietante de este lugar no es su arquitectura, sino la naturalidad con la que la ciudad terminó conviviendo con su presencia durante generaciones. Familias enteras compraban comida a pocos metros de donde se torturaba a acusados de herejía, dice.
exactamente igual que hoy los turistas compran gambas y jamón ibérico sobre los cimientos de aquellas mismas celdas. Estamos en la mitad de esta lista. Y si crees que a partir de aquí la historia de Sevilla se vuelve menos oscura, te equivocas, porque el siguiente puesto habla de una mujer que se desfiguró la cara a propósito para escapar de la persecución de un rey. Puesto número 5. El convento de Santa Inés. Cada 2 de diciembre, en una pequeña iglesia del centro de Sevilla, las monjas clarisas abren una urna de cristal para exponer al público el cuerpo, todavía notablemente conservado, de una mujer que murió en 1411. Doña María Coronel fue durante generaciones el ejemplo que las madres sevillanas ponían a sus hijas de hasta dónde puede llegar alguien para escapar del deseo de un hombre poderoso, incluso si ese hombre es el propio rey. María Coronel pertenecía a una familia noble sevillana que se vio arrastrada a la guerra civil entre el rey Pedro I, apodado el Cruel, y su hermanastro Enrique de Trastámara. Su padre fue decapitado por orden del rey en 1353. Años después, su marido, Juan de la Cerda, corrió la misma suerte, ejecutado tras caer en desgracia ante el monarca. Viuda y sin descendencia, María se refugió primero en una ermita y después en el convento de Santa Clara, buscando alejarse definitivamente de la vida pública. Fue entonces cuando Pedro el Cruel, cautivado por la belleza de la joven viuda desde que la había conocido, comenzó a perseguirla sin descanso. Según la tradición sevillana, María huyó de él en más de una ocasión, escondiéndose incluso en un hueco excavado junto a la torre de Don Fadrique, dentro del propio convento. El rey, disfrazado, llegó a introducirse en la clausura para dar con ella. Acorralada, sin escapatoria posible, María corrió hacia la cocina del convento, tomó una sartén con aceite hirviendo y se la vertió sobre el rostro y las manos, desfigurándose por completo con el único propósito de dejar de resultarle atractiva al monarca que la acosaba. La estrategia, por brutal que resulte, funcionó. El rey, según cuenta la leyenda, quedó horrorizado al verla y jamás volvió a molestarla. Movido, dicen algunas versiones, por el remordimiento, le devolvió las propiedades confiscadas a su difunto marido. Con esa fortuna recuperada, María y su hermana Aldonza fundaron el convento de Santa Inés en el mismo solar donde antes se había levantado el palacio de su familia, trasladándose allí definitivamente en 1376. Lo que convierte esta historia en algo más que una leyenda piadosa es lo que ocurrió siglos después de su muerte. En 1626, al trasladar sus restos dentro del propio convento, las monjas descubrieron que el cuerpo de María Coronel se había conservado de forma prácticamente incorrupta, algo que la comunidad interpretó como una señal de santidad. Desde 1833, su cuerpo se expone en una urna dentro del coro de la iglesia, y quienes se acercan a verla de cerca durante la exposición anual del 2 de diciembre pueden distinguir todavía, dicen quienes la han visitado, las marcas que dejó aquel aceite hirviendo sobre su rostro hace más de 6 siglos. El convento, además de guardar esta historia, es hoy conocido por otra tradición muy distinta y mucho más dulce. Sus monjas siguen vendiendo repostería artesanal a través de un torno giratorio, el mismo sistema que durante siglos permitía a las clarisas de clausura comerciar sin romper su aislamiento del mundo exterior. Comprar unas magdalenas en Santa Inés significa, sin que la mayoría de los clientes lo sepa, hacerlo a escasos metros del cuerpo conservado de una mujer que prefirió desfigurarse para siempre antes que ceder ante un rey. El siguiente puesto de la lista habla precisamente de ese mismo rey, Pedro el Cruel, y de la noche en que asesinó con sus propias manos a su propio hermano dentro de los muros del Palacio Real de Sevilla. Puesto número 4. El fratricidio del Real Alcázar. Millones de turistas visitan cada año el Real Alcázar de Sevilla, maravillados por sus patios mudéjares, sus azulejos y sus jardines, convertidos además en escenario de rodaje de series internacionales de éxito. Pocos de ellos saben que, en una de esas mismas salas, un rey de Castilla mató con sus propias manos a su hermanastro, en una escena de violencia que definió para siempre su apodo en la historia. Pedro I de Castilla, hijo de Alfonso XI y de la reina María de Portugal,
heredó el trono en 1350, en un ambiente de rivalidad feroz con los hijos que su padre había tenido con su amante, Leonor de Guzmán. Entre esos hermanastros destacaba Fadrique, maestre de la Orden de Santiago, un noble poderoso e influyente cuya lealtad al rey resultaba, cuando menos, dudosa a ojos de Pedro. Las tensiones dinásticas entre ambos bandos de la familia real se prolongaron durante años, alimentadas por conspiraciones reales o imaginadas, alianzas cambiantes y un clima de sospecha permanente en la corte castellana. El 29 de mayo de 1358, Pedro convocó a su hermanastro Fadrique al Real Alcázar de Sevilla, con la excusa de tratar asuntos de Estado. Según los cronistas de la época, en cuanto Fadrique entró en el palacio, el rey ordenó a su guardia personal que lo ejecutara allí mismo, en uno de los salones del propio Alcázar. Algunas versiones sostienen que el propio Pedro participó directamente en el asesinato, golpeando a su hermanastro con una maza mientras los guardias lo sujetaban, incapaz de defenderse ante la encerrona tendida por su propio hermano de sangre. Este no fue un hecho aislado en el reinado de Pedro I. En los años siguientes, varios miembros más de su propia familia y de la nobleza castellana correrían suertes similares, ejecutados o asesinados por orden directa del rey ante la más mínima sospecha de deslealtad. Esta cadena de violencia interna, unida a episodios de brutalidad hacia sus propios súbditos, fue precisamente lo que le valió el apodo con el que ha pasado a la historia, Pedro el Cruel para sus detractores, aunque sus partidarios, especialmente durante siglos posteriores, prefirieron llamarlo Pedro el Justiciero, presentando su dureza como un instrumento necesario contra la traición nobiliaria. El final del propio Pedro llegaría pocos años después, en 1369, cuando su hermanastro superviviente, Enrique de Trastámara, acabó también con su vida en un enfrentamiento directo, cerrando así el círculo de violencia familiar que había definido su reinado desde el principio. Con la muerte de Pedro se instauró en Castilla la dinastía Trastámara, que gobernaría España durante los siglos siguientes. Hoy, guías turísticos del Alcázar señalan a los visitantes el llamado Patio del Yeso o las estancias del Palacio de Don Pedro, construidas por el propio rey poco después de estos episodios de violencia familiar, como si necesitara demostrar al mundo, a través de la arquitectura más refinada que el arte mudéjar podía ofrecer, que su gobierno era tan legítimo y esplendoroso como brutal había sido el camino para consolidarlo. El contraste entre la belleza serena de los patios actuales y la sangre derramada entre sus muros originales sigue siendo, según reconocen los propios guías, uno de los datos que más sorprende a quienes visitan el monumento sin conocer previamente su historia. El siguiente puesto de la lista no tiene reyes ni nobles. Tiene a miles de sevillanos corrientes, ejecutados en las tapias de un cementerio, apenas 90 años atrás, durante los primeros meses de una guerra que dividiría España en dos. Puesto número 3. Las tapias del cementerio de San Fernando. El cementerio de San Fernando, el más grande de Sevilla, es hoy un lugar de paseo tranquilo, con avenidas de cipreses y panteones monumentales de familias ilustres de la ciudad. Pocas de las personas que lo visitan buscando la tumba de algún torero o artista famoso conocen lo que ocurrió junto a sus tapias durante los primeros meses de la Guerra Civil Española, cuando el cementerio se convirtió en uno de los principales escenarios de fusilamientos masivos de toda Andalucía. El 18 de julio de 1936, Sevilla se convirtió en una de las primeras grandes ciudades españolas en caer en manos del bando sublevado contra la Segunda República bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano. A diferencia de otras capitales donde el golpe militar fracasó o encontró resistencia prolongada, en Sevilla el control de la ciudad se consolidó en cuestión de días, convirtiéndola en base de operaciones clave para la ofensiva sobre el resto de Andalucía occidental. Queipo de Llano se hizo tristemente célebre por sus alocuciones radiofónicas nocturnas, emitidas desde Radio Sevilla, en las que combinaba proclamas políticas con amenazas explícitas de violencia contra republicanos, sindicalistas y cualquier persona sospechosa de simpatizar con el gobierno legítimo. Aquellas emisiones, escuchadas por buena parte de la población de la ciudad y también por radioescuchas de toda España,
se convirtieron en un instrumento de terror psicológico tan eficaz como los propios fusilamientos que las siguieron. La represión que se desató en Sevilla y en las localidades cercanas durante los meses siguientes fue sistemática. Miles de personas, entre ellas políticos, sindicalistas, maestros, alcaldes republicanos y simples vecinos señalados por denuncias particulares, fueron detenidas, muchas de ellas sacadas de sus casas de madrugada en los llamados paseos y ejecutadas sin juicio previo, o tras procesos sumarísimos que apenas merecían ese nombre. Buena parte de estas ejecuciones se llevaron a cabo junto a las tapias del cementerio de San Fernando, donde los cuerpos eran arrojados a fosas comunes, muchas de ellas sin identificar durante décadas. Durante los largos años de la dictadura franquista posterior, hablar abiertamente de estos hechos resultó prácticamente imposible. Las familias de las víctimas crecieron sabiendo, en el mejor de los casos, que un abuelo o un tío había desaparecido aquel verano, sin fecha exacta de muerte, sin lugar de enterramiento conocido, sin la posibilidad siquiera de llevarle flores en un aniversario. Solo décadas después, ya en democracia, comenzaron los primeros trabajos serios de investigación histórica y las primeras exhumaciones de fosas comunes en distintos puntos del cementerio y de la provincia. Un historiador local, especializado en la memoria de la guerra civil en Andalucía, explica que lo más perturbador de este episodio no es solo la cifra de víctimas, todavía objeto de investigación y debate entre historiadores, sino la absoluta normalidad con la que la ciudad convivió después con aquel pasado silenciado. Generaciones enteras de sevillanos crecieron paseando junto a las mismas tapias donde sus propios vecinos habían sido fusilados, sin que nadie se lo contara. El siguiente puesto de la lista te lleva a un paraje que hoy ocupa una glorieta corriente, con una estatua ecuestre en el centro, sin que nada indique que ahí ardieron, durante más de 3 siglos, cientos de personas condenadas por el Santo Oficio. Puesto número 2. El quemadero del Prado de San Sebastián, donde hoy se levanta una glorieta con una estatua ecuestre de El Cid, rodeada de tráfico y de gente que va y viene camino del centro, se encontraba durante más de 3 siglos uno de los lugares más temidos de toda Sevilla, el quemadero, el paraje donde el Tribunal de la Santa Inquisición ejecutaba en la hoguera a los condenados por herejía. El quemadero se construyó en el Prado de San Sebastián, entonces a las afueras de la ciudad, poco después de la instauración del tribunal en 1480. Se trataba de una plataforma cuadrada de piedra y ladrillo, con las llamadas 4 estatuas de los profetas en cada esquina, unas figuras huecas de yeso pensadas para introducir dentro a los condenados más obstinados en su herejía, de manera que murieran lentamente, quemados a fuego lento dentro de su propia efigie. Junto a él se levantaba también la horca del poder civil, reforzando el perfil siniestro de todo el paraje. Durante los años de mayor actividad del tribunal, entre su fundación y 1524, se calcula que fueron quemadas en Sevilla más de 1000 personas y que otras 20.000 abjuraron públicamente de sus supuestos pecados para librarse de la hoguera. No solo ardían judeoconversos sospechosos de practicar su antigua fe en secreto. Con el paso de las décadas, el Santo Oficio amplió su persecución a moriscos, presuntos brujos, pígamos, blasfemos y personas acusadas de sodomía. Hubo incluso casos de quema póstuma, en los que se desenterraban los huesos de personas fallecidas años atrás, si una investigación posterior determinaba que habían sido herejes en vida. El último capítulo de esta larga historia de fuego llegó mucho más tarde de lo que cualquiera esperaría. La última persona ejecutada por el Tribunal de la Inquisición en Sevilla fue una mujer conocida como la Beata Dolores, procesada ya en pleno siglo XVIII. Según las crónicas de la época, tras un largo recorrido procesional desde el centro de la ciudad hasta el quemadero, la beata suplicó clemencia hasta el último momento, proclamando su inocencia. El verdugo la ejecutó primero con garrote, por compasión relativa, antes de arrojar su cuerpo a la hoguera, donde ardió durante horas hasta quedar reducida a cenizas. Nadie entre los presentes aquel día podía sospechar que sería la última ejecución de este tipo en la historia de la ciudad. El propio quemadero desapareció físicamente en 1809, durante la invasión napoleónica de Andalucía,
cuando sus materiales de construcción se reutilizaron para levantar fortificaciones defensivas contra las tropas francesas. Sus cimientos originales quedaron enterrados bajo el relleno urbanístico que, con el tiempo, dio forma a la actual glorieta de San Diego, donde hoy se erige, sin que casi ningún transeúnte lo sepa, la estatua del Cid Campeador. Un profesor de historia de la Universidad de Sevilla, especializado en el Tribunal del Santo Oficio, señala algo que encuentra especialmente inquietante en toda esta historia. La ciudad no solo olvidó el lugar exacto donde ardieron cientos de personas, sino que además decidió coronarlo siglos después con la estatua de un héroe militar medieval, como si el paraje necesitara una nueva capa de gloria para tapar del todo lo que había ocurrido bajo tierra. El último puesto de esta lista no habla de fuego provocado por el hombre, sino de una epidemia que redujo a la mitad la población de toda la ciudad, y del hombre que decidió convertir su propio arrepentimiento en el hospital más inquietante de toda España. Puesto número 1. La gran peste y el peor hombre del mundo. Volvemos a la promesa del principio de este vídeo. En el barrio del Arenal, muy cerca de la Plaza de Toros de la Maestranza, se levanta un hospital barroco que hoy sigue funcionando, casi 400 años después de su fundación. En su iglesia, justo a la entrada, hay una losa que todo visitante pisa sin darse cuenta, colocada ahí a propósito, con una frase que resume mejor que ninguna otra el espíritu espeluznante de esta lista entera. En la primavera de 1649, Sevilla sufrió la peor catástrofe demográfica de toda su historia. Un brote de peste bubónica, favorecido por las inundaciones del Guadalquivir de meses anteriores, se extendió por la ciudad con una rapidez devastadora. Se calcula que murieron al menos 60.000 personas, cerca de la mitad de toda la población de la ciudad, en apenas unos meses. Los cronistas de la época describieron escenas dantescas, carros recorriendo las calles para recoger cadáveres, más de 90 cuerpos amontonados en un solo amanecer sobre las gradas de la catedral, fosas comunes cavadas a toda prisa en distintos puntos de la ciudad, porque las iglesias ya no daban abasto para tantos entierros. En el Hospital de las Cinco Llagas, uno de los principales centros de atención a enfermos, murieron 8 de cada 10 pacientes que llegaron a ingresar. Entre los sevillanos que vivieron aquel horror, se encontraba un joven aristócrata llamado Miguel de Mañara. La leyenda, popularizada siglos después, cuenta que llevaba una vida disoluta hasta que tuvo una visión de su propio entierro, un aviso premonitorio que lo empujó a una conversión religiosa radical. La realidad histórica, aunque menos teatral, resulta igualmente conmovedora. Tras enviudar joven y sin hijos, y marcado profundamente por los estragos de la peste que había presenciado en su propia ciudad, Mañara ingresó en 1662 en la Hermandad de la Santa Caridad, dedicada desde el siglo XV a enterrar dignamente a ahogados, ajusticiados y cadáveres que nadie reclamaba. Como hermano mayor de la hermandad, Mañara cedió buena parte de su propia fortuna para ampliar el Hospital de la Caridad, construido sobre las antiguas atarazanas medievales de la ciudad, y encargó a los mejores pintores de la Sevilla barroca, entre ellos Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal, la decoración de su iglesia. Mientras Murillo pintaba escenas de caridad luminosas y esperanzadoras, Mañara encargó a Valdés Leal algo radicalmente distinto: 2 lienzos destinados a recordar a cualquiera que entrara la fragilidad absoluta de la vida humana. El primero, titulado Inictu Oculi, en un abrir y cerrar de ojos, muestra un esqueleto triunfante sosteniendo un ataúd bajo un brazo y una guadaña en el otro, apagando de un soplido la llama de una vela, mientras pisotea símbolos de poder, riqueza y conocimiento humano. El segundo, Finis Gloriae Mundi, el fin de la gloria del mundo, representa los cuerpos en descomposición de un obispo y un caballero de una orden militar, devorados por gusanos e insectos dentro de sus propios ataúdes abiertos, con una balanza sostenida por una mano divina pesando sus almas justo encima. Cuentan que, al ver estos cuadros expuestos por primera vez, el propio Murillo, rival artístico de Valdés Leal, exclamó que había que taparse la nariz para mirarlos, de lo realista que resultaba la podredumbre representada.
Mañara murió en 1679. En su testamento dejó una última instrucción tan extrema como coherente con todo lo que había predicado en vida. Pidió ser enterrado justo en el umbral de entrada de la iglesia del hospital, bajo una sencilla losa, para que cualquier persona que entrase lo pisara literalmente al cruzar la puerta. Sobre esa losa se puede leer todavía hoy una inscripción que resume, mejor que cualquier otro monumento de esta lista, la obsesión sevillana con la muerte, la culpa y la redención. Aquí yacen los huesos y cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo. 10 secretos, 10 capas de fuego, sangre y arrepentimiento bajo la postal más bonita de Andalucía. Una calavera colgada durante un siglo sobre una puerta. Un barrio entero borrado en una sola tarde de 1391. Una torre pensada para atrapar barcos y encerrar prisioneros. Miles de mujeres enfermando por fabricar tabaco. Un castillo donde se decidía quién merecía arder. Una mujer que se desfiguró para siempre por voluntad propia. Un rey que mató a su propio hermano dentro de su propio palacio. Miles de vecinos fusilados junto a las tapias de un cementerio. Una plaza donde ardieron cientos de personas, hoy coronada por la estatua de un héroe y un hombre que pidió, literalmente, que le pisaran la cabeza para siempre. Queda una última pregunta que solo tú puedes responderte. La próxima vez que camines por una plaza bonita de cualquier ciudad que visites, ¿te preguntarás qué hay exactamente bajo tus pies? Escribe en los comentarios cuál de estos 10 secretos te ha sorprendido más, el número y una frase explicando por qué. De verdad quiero saber qué de esta lista era nuevo para ti. Y si quieres que sigamos contándote historias como esta antes de tu próximo viaje a Andalucía, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Aquí no contamos rumores de bar, contamos datos comprobados. Nos vemos en el próximo vídeo.